Buenas noches y bienvenidos a Aragoneses. En los últimos días se habla mucho de la educación, se hablan de las movilizaciones, de los recortes, del fracaso escolar, pero no siempre se habla de educación por cuestiones negativas. Precisamente la semana pasada el Ayuntamiento de Zaragoza nombró hija predilecta de la ciudad a la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón. Precisamente para hablar de todos estos asuntos ya nos acompaña el presidente de FAPAR, Juan Ballarín. Muchas gracias por venir. Gracias a vosotros. Vamos a hablar primero de esa noticia positiva, de ese reconocimiento que hizo el Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Qué significó para la FAPAR esa distinción? Bueno, la verdad es que para FAPAR fue un apoyo muy grande al trabajo que llevamos haciendo durante tantos años, porque son ya 35 los años que lleva esta federación existiendo en Zaragoza y unos años después a nivel ya de toda la comunidad autónoma. Entonces nos parece que es un reconocimiento fundamentalmente a esas madres y padres que dedicamos de una forma voluntaria nuestro rato a trabajar pues, por algo tan sagrado para nosotros como son nuestros hijos dentro de las asociaciones en cada centro escolar. Nos parece que es un reconocimiento a muchísima gente y ese es el mayor valor que le damos a este premio que hemos recibido en este momento. La FAPAR reúne a más de 400 APAs, asociaciones de padres y madres de alumnos. ¿Cuáles son los principales objetivos y las principales actividades que lleva a cabo? Bueno, FAPAR, como tal federación de asociaciones de padres y madres, lo que hacemos fundamentalmente es ayudar a esas asociaciones y a esos padres y a esas madres en esa formación que necesitamos para dar una correcta educación a nuestros hijos y a la vez en esa concienciación de cómo debe ser una escuela pública de calidad que nos ayude a sacar a flote a lo que será el futuro de este país, que es algo tan maravilloso como son nuestros hijos, ¿no? En su caso concreto, usted es autónomo, padre de 2 hijos además. ¿Qué le llevó el año pasado a presentarse a la presidencia de FAPAR? Bueno, yo llevaba ya muchos años en la asociación de padres del colegio donde estaban mis hijos. En algún momento determinado me invitaron a entrar en esta federación, a echar una mano. Allí fui pasando también un tiempo y llega un momento en que se plantea que alguien tiene que sustituir al voluntario anterior, que ya no puede seguir estando más tiempo, y te insisten un poco y te animas, posiblemente con una cierta inconsciencia, sin saber todo el trabajo que esto lleva y sobre todo la responsabilidad que tiene de ver que representas a tantas y tantas familias de todo Aragón. Pero bueno, aquí estamos sobre todo con mucha ilusión y muchas ganas de hacerlo bien. Y es un puesto voluntario, altruista y además con un límite temporal. Sí, por supuesto, es voluntario como no puede ser de otra manera. Desde luego este tipo de puestos deben de ser así y efectivamente en nuestra federación tenemos alguna premisa importante como es esta de que nosotros solamente podemos estar mientras tenemos un hijo en la educación no universitaria, ¿no? Entonces tiene una fecha de caducidad nuestro tiempo y es lógico y razonable, claro, tenemos que estar en la vida activa para poder estar en los cargos de la federación. ¿Y cómo es la radiografía de las personas que deciden destinar su tiempo a formar parte de una APA? Porque llevan mucho tiempo, mucho trabajo, esos padres y madres que aparte de su trabajo muchas veces deciden colaborar con su colegio. Bueno, yo creo que somos todos de un perfil muy parecido, somos unos voluntarios que empiezan un primer día echando una manita a una actividad extraescolar en un centro, vas viendo que merece la pena, que aglutinas la sensibilidad de todos los padres, que estás ayudando a tus hijos y a los de tus compañeros a realizar esas labores, vas profundizando poco a poco y acabas dentro de una federación como esta, pues que hace un trabajo que nos parece realmente importante. ¿Y ha cambiado mucho la forma de ser la gente que conforma la FAPAR o en los últimos años o más o menos se mantiene estable? Yo creo que no, que se mantiene mucho. Con este motivo del reconocimiento que nos ha hecho el Ayuntamiento, lógicamente nos hemos reunido presidentes de etapas anteriores conmigo ahora y personas que han estado en otros momentos y el perfil creemos que es muy similar, muy similar. Bueno, esta semana, como hemos comentado al principio, la educación está más de actualidad que nunca por noticias pues no muy alentadoras. El Sindicato de Estudiantes convocó una huelga de 3 días, empezó ayer, continúa hoy, mañana la secundan algunas federaciones de asociaciones de padres nacionales. ¿Cuál es la postura de FAPAR respecto a esta huelga de mañana? Bueno, a ver, nosotros coincidimos total y absolutamente con la motivación que ha llevado a esta huelga. Por un lado, vemos que los recortes que se están produciendo en educación es el mayor error que podemos cometer como país.
en este momento, ya lo analizaremos un poco más tarde, pero desde luego coincidimos plenamente a ese nivel, y los que hemos tenido la suerte de poder estudiar el nuevo anteproyecto de la ley, nos parece que va a ser muy lesiva para la educación en general y para la escuela pública en particular. Entonces compartimos totalmente los objetivos que han movido a esta huelga. Lo que pasa es que no estamos de acuerdo con las formas, porque pensamos que la huelga debe ser fruto de un trabajo anterior, donde nos hagamos todos conocedores de la situación real y conocedores de ese planteamiento de futuro que nos está haciendo el gobierno, y cuando todos lleguemos a la misma conclusión de que deben de ser así las cosas, cuando tendremos que manifestarlo en la forma que sea, que una de ellas puede ser sin duda la huelga, ¿no? ¿Y por dónde va esa reforma educativa? ¿Qué tiene que no les gusta a las asociaciones de padres y madres? Bueno, para empezar, lo primero que no nos gusta a nadie de este mundo de la educación es que sea algo que se quiera imponer sin haber mediado un diálogo y un trabajo muy delicado y muy pormenorizado entre todos los agentes implicados en la educación. Ya nos preocupó un poquito cuando en la etapa anterior había un proyecto de pacto de educación que no se llevó adelante porque el gobierno actual no lo quería firmar, el partido político que lo sustenta no lo quiso firmar. Aquello no nos gustó porque realmente era fruto de un proceso de trabajo muy elaborado y muy serio que consensuaba un poco el sentir de todos. No era, y desde luego indiscutiblemente, no era el planteamiento que hubiéramos hecho cada uno de los sectores, pero sí que nos aunaba a todos en un planteamiento común que era lo que nos parecía lo más enriquecedor de todo. Entonces ya ese es el primer punto que tiene este anteproyecto, que no nos convence, que creemos que hay que echar atrás y volver a partir desde cero, contando con todos los agentes que estamos implicados, ¿no? A la vez que eso, pues tiene otros muchos puntos que tampoco nos gustan, en el sentido de que nos parece que es con el alumnado, es segregacionista, separa a los alumnos que no son la élite, los separa rápidamente cuando no está poniendo medidas a tiempo para que esos alumnos no se queden nunca retrasados, ¿no? y puedan evolucionar de la misma forma que los demás. Habla mucho de fracaso escolar, pero vemos que no está poniendo medidas sobre todo con los jóvenes, ¿no? adecuadas. Me comentaba, los más pequeños de la Exacto, escuela. es que el fracaso escolar no podemos intentar eliminarlo o paliarlo ya a unas edades muy avanzadas, porque ya no tiene solución. Eso hay que empezar a paliarlo desde muy pequeños, en unos momentos pues muy determinados y de una forma que podemos decir que es contraria a cómo hoy está caminando la educación, y es con un trabajo mucho más individualizado. Entonces, si hoy caminamos a reducir el número de profesores y aumentar el ratio en las aulas, o sea, el número de alumnos que tienen que atender cada uno de ellos, difícilmente podrán hacer un trabajo mucho más personalizado con los alumnos, que es la única vía para resolver ese fracaso escolar. En cualquier caso, lo que tampoco parece muy lógico es que cada vez que cambia el signo del gobierno central haya una nueva reforma educativa. Creo que eso no va en beneficio de la educación. Coincidimos también todos en que en absoluto va en beneficio, sino todo lo contrario. Entonces, aquel pacto, que vuelvo a referirme a él, porque nos parecía que, bueno, ya que había aunado las sensibilidades de todos, pues merecía mucho la pena, era lo que posiblemente hubiera que retomar, un pacto que fuera duradero en el tiempo, y que no tengamos que estar pendientes si dentro de 3 años vamos a volver a cambiar otra vez esta ley. Entonces, cuando no podremos evolucionar nunca. No hemos dejado que algunas de las medidas que se tomaron hace poquitos años para paliar problemas como este del fracaso escolar, le demos un mínimo de tiempo para analizar si estaban funcionando o no. Nos ha corrido mucha prisa cambiar las medidas sin analizar si las anteriores servían o no servían. En cualquier caso, muy bien no debemos estar haciéndolo cuando España, según supimos ayer, está encabezando ese ranking de fracaso escolar de la Unión Europea, y sin embargo estamos en los puestos del final de excelencia de nuestro alumnado. ¿Qué cree que hay que hacer para frenar estos datos, para mejorarlos? Yo vuelvo a decir que es que estamos completamente convencidos, y creo que no solamente en las familias, que desde luego así lo vemos, pero también cuando hablas con el sector del profesorado, están en la misma línea, que aquí necesitamos, por un lado, un profesorado muy formado porque es francamente difícil, y nosotros reconocemos la labor que el profesor hace, es francamente difícil motivar
en la sociedad en que vivimos, motivar a nuestros jóvenes para que tenga para ellos un sentido lo que están haciendo en las escuelas. Por un lado sería eso, y por otro, sin duda, esa atención mucho más personal a cada uno de los alumnos, porque cada uno es un mundo completamente distinto y necesitamos que todos salgan adelante. No queremos buscar la excelencia de unos pocos, sino el bien de todos. Entonces, para eso hay que trabajar de una forma mucho más individual con cada uno de ellos, con lo cual el profesorado lo que hay que hacer es apoyarle, ayudarle, animarle y, por supuesto, formarle, sin duda. Vamos a ir desglosando esos apuntes. En primer lugar, ¿el profesorado está motivado, no está motivado? Se habla mucho de reforzar la figura del profesor como autoridad. Hay que trabajar más en que estén mejor valorados en la sociedad, en que tengan una mejor formación. ¿Qué opinan los padres? Bueno, nosotros creemos que el profesor no está poco valorado. Pensamos que lo está. Porque las familias somos los primeros que los estamos valorando. ¿Cómo no vamos a valorar cuando nosotros a veces con 2 hijos en casa nos desesperamos y no vamos a entender a la persona que está con tantos como están en clase día tras día? Claro que los valoramos, los entendemos y los comprendemos, sin duda. Lo que pasa es que, bueno, la sociedad es como es actualmente y no es que no valoremos al profesor, es que no valoramos a muchos otros colectivos que posiblemente haya que valorarlos también. Pero esto nunca se consigue con una ley, con una imposición, sino todo lo contrario, se consigue con un trabajo conjunto. Si padres y profesores trabajáramos conjuntamente, como experiencias que las hay, y muy buenas, no solamente mejoraría la calidad de la educación de nuestros hijos, que sin duda lo demuestra que mejora, sino que el profesor ganaría ese cierto prestigio que piensa que no tiene, lo ganaría sin duda con ese trabajo conjunto. Nos entenderíamos todos mucho más. ¿Y nos entendemos bien los padres y los profesores? Quiero decir, ¿el trabajo de educación que empieza en la escuela tiene que seguir en casa? ¿Estamos bien sincronizados? Yo creo que no, porque compartimos poco, hablamos poco de esa educación de nuestros hijos. Esas tutorías que hay que tener con los padres conjuntamente, donde nosotros tenemos que contar la visión de nuestros hijos, su comportamiento en casa y cómo desde casa viven la escuela. Y ellos nos tienen que contar todo lo contrario, cómo lo viven en la escuela, para que entre todos podamos hacer ese trabajo tan fundamental y tan maravilloso para esta sociedad, que es la formación de nuestros hijos. Ese contacto falta. Entonces es por ahí por donde tenemos que caminar, ¿no? Sin duda. Bueno, seguimos hablando de temas de actualidad, como por ejemplo los recortes que precisamente van en detrimento de lo que hablaba, de esa educación personalizada. Por ejemplo, han tenido que aumentar ya las ratios en algunas escuelas. También se habla mucho que en Aragón, por ejemplo, podrían incluso llegar a producirse reducciones en colegios rurales agrupados o servicios que se dan en esos colegios rurales. ¿Les preocupa a la FAPAR esta situación? Mucho, nos preocupa mucho. Yo llevo un ratito hablando y en todo momento creo que he expresado que el sentir de los padres es de trabajar en una línea absolutamente contraria a estas medidas que se están tomando. Entonces, el que haya más alumnos por aula, los profesores son personas, tienen toda la voluntad del mundo, pero no pueden llegar a más y nosotros necesitamos que lleguen a mucho más. Pero no lo necesitamos los padres egoístamente con nuestros hijos, que también, sin duda, es que lo necesita la sociedad porque es el futuro. Entonces tenemos que trabajar mucho más, de una forma mucho más personal con estos alumnos para que todo el mundo salgamos a flote y podamos ser un país realmente competitivo. ¿Y cómo se está notando en las aulas también esa reducción del número de profesores? Según los datos oficiales, se han reducido 500 puestos de docente de primaria y secundaria. ¿Cómo se está reflejando ya esa situación en las aulas? Bueno, a ver, yo en primer lugar querría matizar, porque realmente los datos con los que nosotros trabajamos, y son datos que nos facilitan los sindicatos de profesores de una forma, creemos, muy seria, no habla de esos 500, sino que estamos hablando de por encima de 1000. ¿Por qué? Pues porque, bueno, ya sabemos que en política a veces los datos los contrastamos como nos interesa y nos estamos olvidando de cosas como, por ejemplo, las jubilaciones que no se están supliendo o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, al final te pones a sumar
y las cifras doblan las que oficialmente se están diciendo. Eso para empezar. ¿Y cómo está afectando? Pues realmente está afectando muy negativamente, porque el profesorado se siente que ya antes se sentía un tanto impotente a la hora de realizar según qué trabajos, con unos alumnos en algunos casos pues con unas ciertas dificultades, porque vienen de años atrás con esas dificultades y no se han paliado a tiempo. Entonces ahora les pedimos un suplemento mayor en su esfuerzo y en su dedicación, les aumentamos las horas de trabajo lectivo, o sea que tienen que dar todavía más clases y entonces pueden prepararlas menos y trabajar menos personalmente con los alumnos. El resultado realmente es fatal. También se están llevando a cabo iniciativas más imaginativas, pues por ejemplo, estamos hablando de la huelga. Ayer unos estudiantes del Instituto Lucas Mayada de Huesca hicieron una huelga a la japonesa para demostrar lo concienciados que están con su propia educación, hicieron un maratón de estudio. Quizá eso comentábamos antes que podría ser una de las vías de demostrar pues, que los alumnos también están muy integrados en la escuela y quieren aprender y demás. Sin duda es una idea genial que está muy bien. Yo sobre todo la veo especialmente bien porque eso conciencia a nuestros hijos, a los alumnos de la situación que estamos viviendo. Nos parece que tiene poco sentido el que acudan a una huelga sin que conozcan los motivos que les lleva allí. Entonces todo este tipo de iniciativas que en el fondo hará hacer que se conozca, que se vea, y que ellos mismos, porque bueno, serán jóvenes, pero desde luego tienen sus ideas en muchos casos bastante claras, ellos puedan analizarlas y puedan estudiarlas y entonces acudir con conocimiento de causa a todo este tipo de actos. Y lo que también se están organizando tanto los colegios como con la ayuda de las APAs es para suplir esos recortes. Estábamos oyendo que esta semana que un colegio de Zaragoza había pedido a los padres que trajeran, pues, por ejemplo, material, ya no material escolar, sino material de limpieza, pues, por ejemplo, para los alumnos del comedor. ¿En qué medida las APAs están supliendo esas carencias que tienen ahora los colegios públicos? En una medida excesivamente grande, porque desde luego esto es una dejación de funciones de la administración según nuestro criterio, porque estamos hablando de una educación obligatoria y que como tal debe ser gratuita, sin ninguna clase de duda, y gratuita en toda su extensión. Entonces nosotros no entendemos las situaciones de recortes que se están dando en este momento, la supresión de un programa llamado de gratuidad de libros de texto, un programa que era además francamente barato, porque reutilizábamos los textos durante al menos 4 años, entonces salía en unos costes bastante asequibles. No hemos entendido que se suprima eso. En el aspecto de las becas de los comedores, bueno, creemos que ahí se han hecho las cosas francamente mal. El que se esté llegando a esta situación de que se tenga que aportar ese material porque los propios centros están ahogados y no tienen esa mínima dotación para salir a flote, nos parece que es darle una importancia tan escasa a la educación que no vemos qué busca este gobierno con esa actitud. Incluso se ha hablado en muchos colegios de la necesidad de que los niños vayan con su fiambrera porque a lo mejor no pueden hacer frente a esas tasas del comedor escolar. Bueno, a nosotros ya esto nos parece el sumum de todos los errores, llegar a aspectos como el de la fiambrera. Llevamos muchos años trabajando porque demostrar, y creo que ha quedado muy claro, y profundizar mucho en que el comedor escolar es una parte más de esa educación. Es una extensión en un periodo determinado y entonces es un aspecto absolutamente educativo. Y trabajando y luchando por tener unos comedores escolares lo mejor y más racionales posibles, donde se dé una alimentación absolutamente equilibrada y estudiada por expertos, donde todo se haga de la mejor manera posible. Y la verdad es que íbamos en un buen camino, había mucho por hacer, pero íbamos en un buen camino. Entonces llegar a extremos como este nos parece que es tirar todos estos años de trabajo, tirarlos de un plumazo. Nosotros nos parece muy grave. ¿Y qué papel tienen que jugar los padres desde casa para mejorar esa educación a medida del posible, ese fracaso escolar? Ustedes, por ejemplo, tienen en la FAPAR una escuela de padres. ¿Qué les enseñan ahí? Bueno, nosotros lo que intentamos, entre todos, porque no es que FAPAR sea aquí el profesor que tenga que dictar ninguna lección magistral, sino que entre todos
agrupados alrededor de temas específicos y concretos, lo que hacemos es reflexionar sobre ellos para ir formándonos un criterio y ayudándonos en muchos casos los unos a los otros pues a sacar adelante a estos chavales en una sociedad que nos ayuda francamente poco, porque camina en muchos aspectos de forma distinta como consideramos los padres que debemos de caminar, pero nos vamos ayudando entre todos, nosotros vamos dando pautas, la experiencia sin ninguna duda es un grado y así vamos pues ayudando en esta educación unos a otros. ¿Usted cree que corre peligro la escuela pública ahora mismo? Viendo y analizando muy despacio el borrador de la ley que se pretende presentar, creemos que sí, que corre mucho peligro, que la escuela pública ha dejado de tener interés para quien más interés debe de tener, que es su dueño y su gestor, que es la administración, la que nos representa a todos. Lo público es lo de todos. Si quien debe de mandar allí y gestionarlo no cree en ello, difícilmente avanzaremos, sino todo lo contrario, se caerá en poquitos años. Si le parece, vamos a poner un vídeo que precisamente tienen colgado en la web de la FAPAR. Es un vídeo de orgullosos de pertenecer a la escuela pública. Vamos a escucharlo. Perfecto. Y ya para terminar lo comentaremos un poquito. Vamos muy bien. Estoy ahora en segundo de bachillerato, curso muy complicado, por cierto, y preparando la selectividad. Estudiando aquí en este centro, esta es una de mis clases y aquí llevo desde primero de la ESO y espero irme este año. He estado toda mi vida estudiando en centros públicos y bueno, creo que no me ha ido mal. La educación pública no es importante, la educación pública es necesaria. Hay un artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que dice que la educación es obligatoria y gratuita. Está claro, ¿verdad? O sea, que no tiene discusión. La educación pública, yo creo que lo que puede aportar es la mezcla que produce de personas procedentes de distintos ámbitos y situaciones sociales, económicas, culturales. Todas las personas de una sociedad puedan recibir una educación de la mayor calidad posible, porque eso es lo que permite que nazca donde uno nazca, pueda ser lo que uno quiera. La escuela no es lugar de adoctrinamiento, la escuela es lugar de convivencia y por eso debemos de dejar fuera cualquier tipo de ideología. Mi hija va a un instituto, les llevo a un instituto público por una razón que me parece fundamental. Me parece que los profesores en general de la pública están mucho mejor preparados, objetivamente. Han pasado unas pruebas de acceso. Ha permitido que nuestro país esté en un nivel que no podíamos sospechar que se alcanzaría quienes éramos niños o adolescentes en los años 50. Creo que la democracia real consiste en las posibilidades reales de educar a los jóvenes. Desde luego hay muchos mensajes interesantes en este vídeo, no lo hemos visto entero, hay muchas Algo entregas. Más que interesantes, sí. Sí, bueno, lo pueden ver en la web de la FAPAR, está también en YouTube. ¿Realmente hacen falta este tipo de campañas para reivindicar la necesidad de esa educación pública gratuita para todos, que, según decían en el vídeo, nos ha hecho convertirnos en el país del que podemos estar orgullosos ahora mismo? Sin duda, las cosas hay que contarlas y cuando algo funciona bien tenemos que decirlo. Somos muchas veces muy derrotistas y efectivamente la escuela pública que yo hablaba de que está en peligro tiene unas maravillas, como veíamos aquí, es la que realmente nos da la igualdad de oportunidades a todas las familias, seamos de un nivel social o de otro. Hablaban de calidad, hablaban de una serie de valores importantísimos que creemos que debemos de difundirlos, sin duda. Y le pedimos a esta administración que lo vea de vez en cuando este vídeo, porque merece la pena. En el ranking de la Unión Europea de países con menor fracaso escolar, en la cabeza está Finlandia, que precisamente más del 90% de su educación es pública. ¿Qué deberíamos aprender de países como Finlandia? Bueno, es un poquito difícil hacer comparaciones con un país que sociológicamente es tan diferente a nosotros, es cierto. Pero a mí lo que más me llama la atención es que el profesorado que tienen en este país son las personas más valoradas que hay en esa sociedad,
por un lado, y mejor formadas. Es a la persona que más se le cuida, que más se le mima. Y aquí oímos mensajes que son absolutamente contradictorios con eso. Hemos oído meses atrás que se nos quería infundir a la sociedad que eran personas vagas, que trabajaban poco. Así no podemos caminar hacia ejemplos como el de Finlandia, sino todo lo contrario. Bueno, pues nos vamos a quedar con ese mensaje de que valoramos mucho a nuestros docentes, valoramos mucho la escuela pública y esperamos pues que no corra ningún riesgo, como comentaba. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muy bien, gracias a vosotros. Y a ustedes les espero aquí la próxima semana con otra entrevista en profundidad. Buenas noches.